Ángel correspondiente al viernes de la semana que, laboralmente hablando, como suelo decir, termina hoy. Viernes 24 de marzo del año 2023. Hablemos de pensiones un poco. Este es un tema que da para mucho y seguramente regresaremos a él una y otra vez. Esta plática o este comentario lo hago como consecuencia de los conflictos o de la situación que se ha dado en Francia, con la intención, hoy concretada mediante un decreto por parte del presidente Emmanuel Macron, elevar la edad mínima para pensionarse de 62 a 64 años. En un país donde la expectativa de vida ronda un poco más de los 80 años. El presidente Sarkozy hace algunos años luchó denodadamente para elevar la edad mínima de 60 a 62 años. Y algunos años atrás el presidente Mitterrand no solo no elevó la edad mínima, sino que la redujo. La realidad alcanzó a Francia en materia de su sistema de pensiones. En los sistemas de pensiones esencialmente hay dos grandes métodos o vías. Una, la más antigua y la que está poco a poco demostrando su inviabilidad en algunos países, es la que se llama sistema de reparto o sistema de beneficio definido. Esto consiste en que los trabajadores van aportando cada semana o cada quincena o cada mes, dependiendo de cómo reciben su salario, a una gran bolsa de la cual se toma recurso para pagarle la pensión a aquellos que están llegando a cierta edad que está inscrita como condición en la ley respectiva. Hay dos elementos. Uno es la edad en el momento de retirarse, y para obtener el 100% hay que cumplir también con un cierto número mínimo de semanas de cotización o de tiempo cotizando. México durante muchos años ha tenido este sistema. Todavía hoy quedan restos ahí en lo que se llama IMSS Transición. ¿Por qué razón? En 1997, cuando ya fue evidente la inviabilidad financiera o la sostenibilidad financiera imposible del sistema de reparto, el Congreso, a iniciativa del gobierno federal, aprobó lo que llamamos la ley del SAR, las cuentas individuales. Entró en vigor este sistema en julio de 1997. Este sistema fue desarrollado en Chile por un economista, el economista el doctor Piñera, hermano de quien fue presidente posteriormente de Chile. Fue sumamente exitoso en Chile en un principio, se acumularon recursos debido al porcentaje de aportación del trabajador, alrededor del 10% si no estoy equivocado. Pero al paso de los años, con inflaciones bajas, eso implicaba también rendimientos bajos. Y al pensionarse los primeros, los que alcanzaban el número de años y la edad, hubo protestas y eso llevó a la presidencia de la señora Michelle Bachelet a compensar con recursos públicos para alcanzar un mínimo aceptable de pensión garantizada. Regresemos a México. En 1997, como dije, ya era evidente que el sistema de reparto ya era imposible sostenerlo con los recursos aportados por los trabajadores. Y la razón es muy simple. Cada año las madres mexicanas tenían menos hijos y por lo tanto había menos nuevos entrantes al mercado laboral y al mismo tiempo se registraba un porcentaje mucho más alto que el crecimiento de la población
de los mayores de 65 años. Esto daba una tormenta perfecta. Menos hijos en la base de la pirámide, se angostaba, pero en la parte de la cúspide, del vértice de esa pirámide, se iba haciendo cada vez un poco mayor por la cantidad de mexicanos de la tercera edad que, producto de una serie de mejoras en los servicios públicos y mejor alimentación, vivían más años. Eso hizo inviable el sistema de reparto. Cuando se pasa al sistema de cuentas individuales, lo que hace el gobierno federal es le quita al Seguro Social la obligación de aportar recursos para las pensiones con la vieja ley, la ley del 73, y asume, como se dice técnicamente, ese pasivo laboral. Y en la ley nueva hay un transitorio que da lugar al famoso IMSS transición. Ese régimen va a sobrevivir en tanto haya un trabajador que tenga derecho a pensionarse con la ley del 73. Y el requisito básico es haber cotizado al menos una semana en el viejo sistema. Muy bien. Empiezan los trabajadores a acumular un porcentaje total de su salario que da el 6.5%. Pero ojo, los trabajadores de ese porcentaje solo aportan el 1.125, es decir, nada. Y la otra parte, 5.125%, la aporta la patronal. Y el gobierno una cuota mínima de 0.25 para dar el 6.5%. Pero pasan los años y pocos son los que acumulan tiempo para pensionarse, hasta que llegamos al 2023, cuando ya los números son algunos 40 o 50 mil trabajadores, cumplirán con los requisitos, se hace el cálculo que cuánto le tocaría, producto ahora ya no de una bolsa para repartir, sino de los rendimientos de lo que ese trabajador hubiese ahorrado a lo largo de su vida laboral. Y aquí es donde entran los problemas. El sistema anterior de reparto, el de poner una bolsa grande y de ahí tomar, tiene, por razones del cálculo o del modelo matemático utilizado para asignarle la pensión, para definirla, un desvío a favor del trabajador frente al sistema de las cuentas individuales. De tal manera que se crea una situación compleja porque los primeros trabajadores que están en el sistema de cuentas individuales con dificultades van a alcanzar la pensión mínima garantizada o un poquito más. De acuerdo con el porcentaje que aportan, es muy posible que los primeros que se vayan a pensionar con ese sistema, este año y el siguiente, y quizá todavía 2 o 3 años más, alcanzarán alrededor del 27-28% del último salario base de cotización. Es decir, si un trabajador obtenía de parte como pago por su trabajo 15,000 pesos mensuales, a lo más aspirará a obtener el 28% o 30%, póngale usted, de esos 15,000 pesos, es decir, 4,500 pesos. En ese momento el trabajador va a decir, oye, ¿quién se robó mi dinero? Pues, ¿cuál dinero? Si tú aportabas apenas 1.125 de tu salario, que son casi 200 pesos. Y además, al controlar la inflación, el rendimiento es menor, es muy bajo, pero ojo, el gobierno federal exige que el 52-53% de la cantidad acumulada como aportación de los trabajadores y los patronos se vaya a financiar papel de deuda del gobierno federal, que son los que menos tasa de interés pagan.
Eso no lo dicen ni los legisladores ni los funcionarios gubernamentales. Llegamos entonces a esa pugna entre esos dos sistemas. ¿Quiénes son los ganones en términos prácticos? Los que han tenido derecho a pensionarse con la ley del 73 y aquellos que tendrán derecho mañana o pasado a pensionarse con la ley del 73. ¿Y cuántos faltan de esos? Alrededor de 5,5 millones de trabajadores. Eso golpea de una forma tremenda a las finanzas públicas. Agréguele a eso lo que se llama indebidamente pensiones no contributivas, las pensiones a los adultos mayores, y el y el panorama para las finanzas públicas es desastroso. Por eso yo le he recomendado que para ver esta historia y las causas por las cuales debimos cambiar del sistema de reparto al de cuentas individuales, lea usted este documento. Es Apuntes sobre el SAR, el número 4. Dimes y diretes sobre las pensiones en México. Léalo, por favor. Infórmese. Porque si usted empezó a cotizar, a aportar a partir de julio del 97, usted no podrá pensionarse con la ley del 73 y obtendrá una pensión muy baja. Aquí vienen las razones por qué. Y esto lo invita a usted a aportar un porcentaje mayor. Dicen ahora que con la reforma que hizo el gobierno van a aumentar al 13%, pero eso va a ser gradualmente en los próximos 10 años, lo cual no resuelve el problema. Y ahí se está cocinando un gravísimo problema político. La protesta de cientos de miles de empleados y trabajadores que a lo más obtendrán 28, 30, 32% de su último salario. Mientras que un trabajador en el sistema de la ley del 73, con el mismo número de semanas y con el mismo sueldo, posiblemente obtenga una pensión 60 o 70% mayor que la del de las cuentas individuales. Por eso le repito y le suplico, lea este documento y luego seguiremos platicando o comentando sobre sus dudas que tenga en relación con estos dos sistemas y el problema que se avecina con las pensiones en México. Espero haber sido claro, pero regresaremos en ocasión posterior a este tema de las pensiones. Gracias.